Antes que nada, muy buenos días a todos los compañeros de Ciudad Madero. Como bien dicen, la cuna donde se gestó esa gran hazaña histórica de nuestros primeros petroleros que, a base de una valentía y después de haber sufrido 35, 36 años de esclavitud, de ser esclavos de compañía, un buen día tomaron la decisión de unirse todos los sindicatos que existían en la República Mexicana. Unos dicen que eran 17, otros dicen 19. Lo importante es que se unieron para luchar por sus derechos humanos laborales y lo lograron. Tan lo lograron que todos los que estamos aquí en la actualidad, los actuales mexicanos, gracias a los primeros trabajadores petroleros de la República Mexicana, tenemos y debemos de tener la soberanía del petróleo y nuevamente integrar nuestra industria petrolera pública y no como la vemos ahora. Mentes traidoras, como bien dicen, y todo el mundo sabe, a base de retorcer nuestra Constitución, a todos ya nos quitaron desde 1989 esa soberanía y el control y responsabilidad de la explotación del petróleo. El general Lázaro Cárdenas siempre tuvo en mente de que lo que es de México es de los mexicanos. Es por eso que aquí no deberíamos de estar una minoría, sino la nación completa, porque nuevamente nos retrocedieron a 86 años atrás, en donde hoy, en Dos Bocas, vemos nuevamente esclavos de compañía. No se vale. ¿Para qué se hizo una expropiación? ¿Para qué se hizo una nacionalización de nuestro petróleo? Ahorita se está manejando el litio, pero todavía tenemos petróleo, si Dios nos los permite, para unos 100 o 200 años, si es bien administrado. Los primeros petroleros que después de haber sido esclavizados por compañías extranjeras y nacionales, decidieron unirse para que sus hijos, que vemos aquí a muchos sentados, que ya son hijos, nietos y tal vez bisnietos de aquellos, ya no fueron esclavos de compañía. La gran mayoría de los que estamos aquí somos jubilados y no fuimos esclavos de compañía. Mas sin embargo, si nosotros seguimos con ese desconocimiento de nuestras raíces, ese desconocimiento de nuestra historia y sobre todo ese desconocimiento de la propiedad del petróleo y de la industria, en un futuro nuestros bisnietos van a tener que hacer nuevamente una recuperación de ello, cuando ahorita tenemos la oportunidad de poderlo hacer. La cosa es unirnos, señores. Desde 1989 se nos hizo un daño muy profundo y aún hay muchos que ni siquiera se han dado cuenta. Ya retrocedimos 86 años porque ya nuevamente tenemos esclavos de compañía, pero de manera ilegal. Porque lo que hizo Lázaro Cárdenas, lo que hicieron los primeros petroleros, es una hazaña que no es reversible, es irreversible. Y lo tipificaba nuestra Constitución, nuestros estatutos sindicales y nuestro contrato colectivo. Los compañeros de la sección 34 se dieron cuenta de toda esta situación y el 15 de marzo del 2018 pusieron una denuncia penal en calidad de socios, porque lo que hicieron nuestros primeros trabajadores petroleros
fue primeramente una asociación de sindicatos. Por eso somos socios activos, socios jubilados y socios transitorios. Aparte de ser un sindicato, somos un organismo de asociación, pero no nada más eso. Con su lucha de 1935 a 1938, ganaron la supremacía de ser ellos los que las funciones de explotación del petróleo que Lázaro Cárdenas nacionalizó en 1938 fuera el mismo general que les otorgara a estos valientes socios petroleros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, porque la reforma energética que implantó, que impuso todo ese periodo neoliberal y Peña Nieto le puso el broche con esa reforma energética, ya nos quitó todo. No podemos permitir nosotros, los herederos de esa hazaña histórica, que esto continúe, porque fue ilegítima, y es ilegítima esa reforma energética. Esa reforma energética, ya lo dijo el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, las reformas estructurales fueron formadas por organismos internacionales para robarnos todo, y así es. De 1861 industrias públicas que teníamos en nuestra república, ya no tenemos nada. Todo está en manos de inversionistas extranjeros e inversionistas nacionales. Y no se vale, señores. Aquí debería de estar todos activos, socios jubilados y socios transitorios, que son los que más han sufrido dentro de nuestro sindicato, ya que se les está cobrando, ya que se les está discriminando y no se les está dando lo que por derecho les corresponde desde 1938. Voy a leer un pasaje que tenemos aquí y que ustedes tomen conciencia. Todos los que estamos aquí, es nuestra responsabilidad de ir con nuestras familias a decirles que tenemos que unirnos para echar abajo la reforma energética, sobre todo la reforma de hidrocarburos. Se echó abajo la reforma educativa, se está echando abajo la reforma eléctrica, pero la columna vertebral de la economía en México es el petróleo, señores. Y hasta que el petróleo se extinga, es nuestra responsabilidad restablecerlo a como nos los dejó el general Lázaro Cárdenas del Río. Hay un proyecto de nación que nadie tiene en mente, porque cada presidente cuando nacionaliza tiene que hacer un proyecto para la explotación del recurso nacional que se nacionaliza, y Lázaro Cárdenas lo hizo un proyecto de nación para explotar el petróleo, y en él se encontraba los que actuaron en 1938 para dejarnos esa herencia tan grande y esa situación de defender el petróleo. La soberanía de nuestro México se ha vulnerado, y no es de ahora. Desde 1989 hasta el 2018 nos dejaron sin nada. Es momento de restablecerlo, pero con la verdad, no con mentiras. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todo el tiempo dijo: no mentir, no robar y no traicionar. Eso esperamos todos los socios petroleros de nuestra República Mexicana, que se nos restablezca antes que cualquier elección el carácter legal que nos dejó el general Lázaro Cárdenas, y para eso ya está la denuncia interpuesta, solamente que le tenemos que echar ganas para que esa denuncia camine lo más rápido posible
y se tenga que restablecer nuestro sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. ¡Ánimo, compañeros! ¡Unidas venceremos! Esa es la situación real que hoy tenemos todos en la nación. Las 36 secciones no estamos como hace 86, 83 años. Estamos completamente desunidos y cada quien anda dando palos de ciego. Hoy la fuerza tiene que ser nuevamente restablecida y tenemos que impulsar la denuncia penal de la sección 34, porque esa es la manera de restablecerle el derecho a todos los socios trabajadores del STPRM, socios activos, socios jubilados y socios transitorios. Señores, somos socios y no unos simples trabajadores como lo eran antes de la expropiación petrolera, pero ya nos retrocedió la reforma energética. Por eso nos están tratando como trabajadores y no como socios. Mas, sin embargo, las leyes constitucionales e internacionales nos dicen que el derecho que nosotros tenemos es imprescriptible, es inalienable, es permanente, indisoluble y principalmente irrenunciable. Le paso el micrófono a mi compañero Raúl Romero, que tiene muchas cosas que decirnos en beneficio de todos. Y termino diciendo que es obligación y responsabilidad de todo socio petrolero, activo, jubilado y transitorio, unirse para restablecerle a las futuras generaciones el derecho de también ellos ser dueños del petróleo. Gracias. Un estudio muy minucioso para poder restablecer el orden jurídico para todos los trabajadores petroleros. Este documento va dirigido al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el doctor en Derecho Arturo Saldívar Lelo de la Ría, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor en Derecho Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, la licenciada Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Cámara de Senadoras y Senadores, a la Cámara de Diputadas y Diputados, a las organizaciones de mujeres y hombres defensores de derechos humanos y al pueblo de México. A las organizaciones de mujeres y hombres defensoras de los derechos humanos queremos decirles que hay alrededor de 6 organizaciones a nivel nacional que ya conocen la lucha que nosotros estamos haciendo por restituirle a México la soberanía nacional en materia energética y están conformes, ellos apoyan. Bien. Dice, los trabajadores petroleros, socios sindicales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, así como representantes de la sociedad civil en materia de defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional, en libre ejercicio de nuestras libertades y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política Federal, así como en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, nos dirigimos a ustedes atenta y respetuosamente a manifestarles el siguiente asunto. Pronunciamiento. Nulidad de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Pronunciamiento y demanda de declaratoria de nulidad plena al decreto de reforma energética conforme a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, arteramente modificados para aprobar esa reforma. Se deben incluir las diversas leyes secundarias que de ella emanan, atendiendo el principio general del derecho de que la nulidad de un acto produce la nulidad retroactiva de todos sus efectos, o en su caso, la abrogación de la misma y reparación del daño a los trabajadores petroleros y al pueblo de México en su conjunto. Pronunciamiento que es en base a los mandatos fundamentales reconocidos en tratados internacionales y la Constitución Política, considerando regresivo el decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
pues constituye un retroceso a derechos conquistados y o adquiridos reconocidos a favor de la nación mexicana. Estos actos significan una ruptura al pacto histórico-social con grave afectación y perjuicio de la economía nacional y considerado en las declaraciones públicas de los medios de información que confirman un proceso parlamentario corrupto, pues los votos de mayoría de miembros del Congreso de la Unión fueron comprados mediante sobornos en un evidente acto de corrupción por parte de empresas extranjeras transnacionales que aportaron recursos en apoyo al gobierno federal, responsable para satisfacer sus intereses particulares que son muy ajenos al interés público, social y popular y vulneran la soberanía nacional. Quiero marcar un punto en relación a esto. ¿Qué hicieron? Le regresaron a las compañías extranjeras lo que el general Lázaro Cárdenas les quitó, y se los quitó no por un capricho, sino porque constitucionalmente y porque era de orden legal internacional, por eso procedió el decreto de expropiación. O sea, tenía la razón y la tenían los trabajadores petroleros en su conjunto en 1938, en 1937 que constituyeron el Sindicato de Trabajadores Petroleros con la desaparición de los 19 sindicatos de las empresas que había. Y para ellos un reconocimiento a todos esos luchadores y que nos deben servir de ejemplo para continuar en esa lucha. ¿Por qué? Por el rescate de lo que realmente y legítimamente le corresponde a cada uno de los mexicanos, que es el respeto a la soberanía nacional. La votación parlamentaria constituyente, influenciada ilícitamente, fue determinante en el resultado de la votación que fortalece nuestra demanda popular de acceso a la justicia, que debe basarse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectuando una declaratoria de nulidad o abrogación inmediata de ese decreto, en que se incluyan sus leyes secundarias y reglamentos que del mismo emanan. Por ello se debe abrogar toda la mal denominadas reformas estructurales, por ser una reforma regresiva, antisocial y antinacionalista. Es obligatorio para las instancias competentes ejercer de oficio la garantía de seguridad jurídica o el derecho humano de acceso a la justicia al pueblo mexicano. Artículos 17 y 20 constitucional. Debe aplicar el principio pro persona que compromete a toda autoridad de todo nivel a celebrar acción favorable al legítimo interés de las personas conforme contempla y mandata el primer precepto de la Constitución Federal en su párrafo tercero. Toda autoridad en ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos acorde con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establece la ley. El derecho humano y principio general de estricta legalidad emana de la tesis 46 del Pleno Superior Tribunal de Justicia Judicial del Estado mexicano, que se enlaza con el primer párrafo del artículo 16 constitucional. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Esto es lo que ha mencionado últimamente el señor presidente, pero pues parece que nada más quedan en un dicho. Presentamos ante estas instancias dos asuntos que por trascendencia y su competencia para recibir denuncias que presente cualquier persona o grupo legalmente reconocidos como mexicanos que presenten evidencias de violaciones relativas a derechos humanos. A continuación, le voy a pedir al compañero Gerardo David que nos haga favor de expresarles a ustedes cuáles son los artículos constitucionales con los que estamos fundamentando esto. Con permiso de ustedes.
La Constitución de 1917 señala que la mayoría de las constituciones del mundo, nuestra Carta Fundamental es de las más antiguas, superada por los Estados Unidos de América. Vigente en su texto original, salvo enmiendas actualizadas y permanentes por la Suprema Corte de Justicia de ese país. Nuestra Constitución desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y subsecuentes fue objeto de centenares de reformas, adiciones y supresiones, aproximadamente 400. Por el Poder Legislativo de nuestro sistema jurídico, modificado la Ley Suprema en las normas más importantes de nuestra vida política y económica, el texto constitucional se desprenden principios o decisiones políticas fundamentales que el pueblo mexicano adoptó desde la independencia, plasmadas en diversas constituciones que han sido modificadas. La de 1857, producto de la Reforma, plasmó el triunfo de los liberales sobre los conservadores, y de la de 1917, cuyo nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la promulgada de 5 de febrero de 1857, en la que incorporó el nuevo ideario de la Revolución Mexicana, como son la democracia, el nacionalismo y la justicia social. En 1917, la Constitución mexicana dio origen al constitucionalismo social, según el cual la ley fundamental de los pueblos no se limita a establecer las bases de la organización política de los estados y a conocer y proteger los derechos del hombre en su aspecto individual, sino agrega el valor de los derechos sociales y establece las bases de nuestro sistema económico. El artículo 1 del título primero de la Constitución de 1917 consagró las garantías individuales de los derechos del hombre, aunque también se agregaron importantes derechos sociales. Se citan algunos inherentes al caso. Artículo 2. Estableció la igualdad ante la ley del varón y la de la mujer. Artículo 4. La libertad de expresión, industria y trabajo, siendo lícitos. Artículo 5. La libertad de manifestación de las ideas. Artículo 6. La libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Artículo 7. El derecho de libre petición, siempre que se formule por escrito y de manera pacífica y respetuosa. Artículo 8. La libertad de asociación o reunión en forma pacífica con cualquier objeto lícito, sin que se proteja la reunión armada o la que se profieran injurias contra la autoridad, ni se haga uso de la violencia o amenazas para intimidar o obligar a resolver en el sentido que se desee. La Constitución establece la propiedad de la nación, dominio directo sobre las aguas de tipo nacional, así como sobre todos los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas. Asimismo, el dominio directo se extiende a los minerales y sustancias que en vetas, mantos o yacimientos sean distintas a los terrenos. Reforma en 1938. Con respecto a los principios de la de 1917, estipuló que, tratándose de petróleo y de carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán
concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que ya hayan otorgado, ya que la nación llevará a cabo la explotación, de estos productos. Se los voy a volver a repetir para que no quede duda. Adelante. No se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado, ya que la nación llevará a cabo la explotación de estos productos. Una disposición análoga de incorporar a la Constitución por reforma de 1960, en lo que se refiere a la generación, producción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación del servicio público por consecuencia. Es propiedad de la nación los espacios situados sobre el territorio nacional en la extensión y términos que refiere el derecho internacional. Preceptos que aseguran la soberanía del país sobre sus recursos naturales y sobre sus actividades estratégicas. La Constitución de 1917 recogió los principios políticos fundamentales de protección a los derechos del hombre de la Carta de 1857, que correspondían a la doctrina del Estado liberal de derecho, en su aspecto individual, que originó el principio de la soberanía nacional. El artículo 27 constitucional, en su párrafo tercero, estableció el concepto del derecho de propiedad privada como constitución social, que establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modificaciones que dicte el interés público, así como el de regular el beneficio social del aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, por objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación para lograr el desarrollo del país. Precepto que establece: se dictarán medidas necesarias para ordenar asentamientos humanos y establecer usos y destinos de tierras, aguas y bosques a fin de ejercer obras públicas, plantear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de centros de población, preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Todas estas facultades y otras de la Constitución implicaron ya el concepto de la Rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional, que es explícito y sistemático por las reformas de 1983. Es importante recalcar en este pequeño espacio que me brinda el compañero Saúl Romero, envolverles a expresar varios párrafos de este escrito que dice: la reforma de 1938 con respecto a principios de la de 1917 estipuló que, tratándose de petróleo y de carburos de hidrógeno y sólidos, líquidos, gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que hayan otorgado, ya que la nación llevará a cabo la explotación de estos productos. Una disposición análoga se incorporó a la Constitución por reforma de 1960,
en lo que se refiere a la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica, que tengan por objeto la prestación del servicio público. Por consecuencia, es propiedad de la nación el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Muchas gracias. Fort Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y se replicó la historia para concretar la traición a la patria con las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto. Un caso judicial reciente está radicado ante la jueza de control Luz María Ortega Tlapa del Juzgado de Distrito Especializado del Sistema Penal Acusatorio, dependiente del Poder Judicial Federal, contra el exdirector general de Petróleos Mexicanos, nombrado por el expresidente Enrique Peña Nieto, Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien está vinculado a procedimiento por delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en que revela otorgamiento de cantidades millonarias de dinero por el titular del Ejecutivo saliente en la empresa transnacional petrolera Odebrecht, que fueron entregadas a diputados y senadores de grupos parlamentarios mayoritarios para que aprobaran mediante voto coaccionado esta contrarreforma, apoyando a empresas extranjeras mediante una serie de negociaciones ilícitas, según revelación pública del propio exfuncionario, que con sus declaraciones ha descubierto los repudiables sobornos, abriendo la cloaca de la corrupción en las instituciones del Estado, que genera la ahora urgente necesidad de actuar para declarar la nulidad de esta afrenta al pueblo de México y la nación y restituir los daños causados por la pérdida de soberanía conforme a la Constitución. Violaron el decreto de expropiación de 1938 del general Lázaro Cárdenas del Río. México perdió soberanía por la invasión de inversionistas extranjeros, norteamericanos, españoles, brasileños e ingleses. Para ello, ese gobierno arbitrariamente procedió a cancelar la participación sindical en el Consejo de Administración, modificaron la Constitución para evitar que los trabajadores petroleros, en calidad de socios de la industria petrolera nacional, exigiéramos la nulidad de los convenios por entregar a empresas extranjeras la tutela de energéticos propiedad de la nación. El artículo 135 de la Constitución establece la facultad de revisar esta mediante adiciones o reformas por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en el Congreso de la Unión y con la aprobación de las legislaturas de los estados. La Constitución vigente en 2015 no contemplaba que el Congreso Constituyente fuera convocado para modificar preceptos básicos de soberanía nacional y promulgar estas modificaciones como una nueva Constitución que la sustituyera. Una nueva Constitución no podría suprimir o afectar sustancialmente las decisiones o principios políticos fundamentales de la vigente. En todo caso, el proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente se debió someter a un referéndum especial con el voto universal directo y secreto de todos los ciudadanos de la República, así como al voto de las legislaturas de los estados, dada la forma federal de nuestra organización política, lo que no se hizo. Respecto a las eventuales cesiones de soberanía a favor de organismos supranacionales mediante tratados internacionales, el artículo 133 constitucional es claro por ser ley suprema de la Unión. Los tratados deben estar de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y ser celebrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Los principios fundamentales de la Constitución se deben equiparar a lo mandatado por el artículo 136, el cual establece el principio de la inviolabilidad de la Constitución, que dicta que no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia
y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido con anterioridad, y serán juzgados los que hubieran figurado por el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran operado honesta. Por lo citado, se debe homologar esta venta del país con el artículo 136 y se debe restablecer lo mandatado en la Constitución. Además, aplicar sanciones a senadores y diputados del Congreso de la Unión que votaron en favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. Acto que no fue gratuito, sino que, como es públicamente conocido, aceptaron sobornos para votar a favor, acción que ocasionó traición a la patria por pérdida de soberanía de nuestro país, sobre todo el patrimonio energético nacional. También votaron diputados y senadores que eran representantes sindicales, actuando con doble dolo. Por ello, todos se deben juzgar como traidores a la patria y al sindicato al que juraron defender. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabiendo la existencia de estos actos y no actuar de mutuo propio, cae en complicidad al no supervisar ni exigir el cumplimiento de las disposiciones jurídicas mexicanas, así como las de Corte Internacional en Defensa de la Nación. Prueba fehacientemente que incurrieron en omisión y violaciones jurídicas constitucionales y de los derechos humanos de las y los mexicanos. Hechos claramente atentatorios contra derechos fundamentales de los ciudadanos y la soberanía del país. Nos obliga en acto nacionalista a actuar de manera legal para recuperar el despojo a la nación según el derecho jurídico mexicano e internacional, son actos inaceptables para toda legislación. Considerando todo lo anterior y debido a la nula defensa de la representación sindical a lo estipulado en el decreto presidencial de 1968, procedimos a presentar denuncia penal a fin de recuperar para la sociedad sindical nuestro patrimonio y todos los derechos adquiridos como socios sindicales, recuperar para la nación la industria petrolera nacional según la expropiación del presidente general Lázaro Cárdenas del Río, que nos otorgó la calidad de socios de la industria petrolera nacional denominada Petróleos Mexicanos. En nuestra denuncia penal radicada ante el Ministerio Público Federal en la Agencia de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República, hay pruebas que demuestran que todos los representantes sindicales del año 1992 y a la fecha cometieron delitos contemplados en códigos penales anteriores y vigentes. Esta denuncia penal fue interpuesta ante la entonces Procuraduría General de la República el 15 de marzo de 2018, con número 340-2018. Por desaparición de esa instancia se constituyó la Fiscalía General de la República, dependencia que cambió el número a la carpeta de investigación, siendo ahora la 142-2019. Exigimos consideren que por el transcurso del tiempo en que fue presentada nuestra denuncia y no haber avances, incluso sin haber iniciado la investigación, acto violatorio a lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo referente al debido proceso señalado en la guía de operación del debido proceso de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es menester repetir que las acciones de la dirigencia sindical espuria en su conjunto, al participar en el despojo al país del patrimonio nacional, no solo incurrieron en traición sindical, sino en traición a la patria, la que no fue gratuita, ya que se les concedió acceder a la dirigencia sindical de manera fraudulenta para obtener recursos de procedencia ilícita de la industria petrolera nacional reconocida como Petróleo Mexicano. Para probar documentalmente, se solicitó por parte de nosotros, como la autoridad ministerial responsable, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social copias certificadas de actas de asamblea, convención y tomas de nota con que accedieron de manera ilegal a la dirigencia sindical los funcionarios sindicales desde 1992 y hasta la fecha, sin que haya habido respuesta por parte de la autoridad laboral. Documentación que prueba que accedieron a la dirigencia sindical con franca violación a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo, estatutos sindicales y la Organización Internacional del Trabajo,
que prohíben expresamente la injerencia de funcionarios públicos y de representantes de la empresa en asuntos internos del sindicato, siendo que en las convenciones celebradas para cambio de directiva sindical sí intervinieron funcionarios públicos y representantes de la empresa, pues fueron estos los que tomaron la protesta de ley, es decir, tomaron juramento a los nuevos representantes sindicales. Tenemos legítima preocupación que por el tiempo transcurrido y debido a la inacción por parte de los ministerios públicos se pretenda considerar prescritas estas acciones. Por ello citamos lo siguiente. La prescripción se utiliza para borrar la memoria histórica y poder consolidar delitos, tomando como base la condición de supremacía social que impone una desigualdad jurídica entre víctima y victimario, induciendo a la autoridad a los sindicatos que participaron en la violación de derechos constitucionales. El derecho constitucional fija como norma pública, como delitos de lesa humanidad, cuando se han cometido contra el supremo interés de la nación. Jurídicamente la prescripción no puede ser impuesta cuando reclama protección de derechos adquiridos de pueblos y conglomerados. Con la intención de evitar que el paso del tiempo impida que la reforma energética que promulgó el expresidente Enrique Peña Nieto, tomando como base la condición de supremacía social, decidimos brindar nuestro apoyo al actual gobierno federal para que sea anulada. Incluso hemos solicitado audiencias para presentar los elementos de prueba con que contamos sin que a la fecha hayamos tenido respuesta. Por ello, es obligatorio para que las autoridades señaladas actúen con determinación, declarando la nulidad plena del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2013 y se inicie el proceso de abrogación del mismo, acto preferentemente por iniciativa del Ejecutivo Federal, y para que se proceda a determinar la solución a la demanda de los ciudadanos generadas por ese proceso parlamentario que constituye una afrenta al gobierno federal y al pueblo de México. Y luego vienen los fundamentos de nulidad, que entre ellos resalta uno, fundamentos de actos de deslealtad e ilícitos que apoyan la nulidad de la contratación. Esto fue un análisis muy completo de toda esta situación, porque no se puede nada más llegar y acusar. Hay que acusar, pero fundamentar. Dice, y luego, dice, perdón, bueno, dice, confiando que este pronunciamiento sea eficaz para que puedan iniciar gestiones en base a sus competencias y en espera de que nos sean concedidas audiencias en los términos del derecho y libertad de petición, audiencias en las que podamos abundar en información a fin de colaborar en las gestiones pertinentes. Nos ponemos a sus órdenes en carácter de socios sindicales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, así como representantes de la sociedad civil en materia de defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional. Firman atentamente el doctor en Derecho José Gilberto Salazar Velasco, que es el abogado que lleva la denuncia penal. Un servidor, Raúl Romero Maldonado, el compañero José Vega Barragán, dice, con posterioridad, mensaje, con posterioridad a la consulta popular que es este evento que realizaremos, se ingresarán firmas de socios sindicales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, integrantes de las comisiones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil que apoyan este pronunciamiento. Es decir, por el momento no vamos a firmar nada hasta que estos documentos estén entregados ante las dependencias que ya se citaron. Las voy a repetir. Al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al doctor en Derecho Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al doctor en Derecho Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, la licenciada Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Cámara de Senadoras y Senadores, a la Cámara de Diputadas y Diputados, a las organizaciones de mujeres y hombres defensores de derechos humanos y al pueblo de México. Por eso
Por Bravo, eso, bravo. este evento no es un acto político sindical. Este evento es una consulta pública, no solamente a los trabajadores petroleros, sino al pueblo de México se está haciendo. Para eso, Stalin, por favor. Compañeros, esto que acaba de leer el compañero Raúl Romero es importantísimo. Este documento es tan importante como recuperar nuestro patrimonio. Pero para que esto surta efecto y se pueda entregar ante las autoridades competentes, yo quiero pedir a todos ustedes, ¿están de acuerdo que se metan ante las autoridades competentes estos compañeros? Manifiéstenlo levantando su mano, compañero. Manifiéstenlo levantando su mano, por favor, porque esto es la respuesta del pueblo. Gracias, compañeros. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Queremos hacerles patente que a través del compañero Gerardo Herrera Malagón y del compañero Tomás Vargas, ¿sí? Ante ellos vamos a entregar las listas para que puedan ustedes firmar en apoyo a este documento. Por el momento no se pidieron que las firmas se hicieran ahorita, no. Cuando ustedes ya tengan, van a tener una copia de este documento ya entregado ante las autoridades, ante todas estas autoridades. Ellos van a tener una copia fiel de los acuses de recibo, del documento y los acuses de recibo, para que ustedes sepan que ya fue presentado y en ese momento puedan firmar las listas que les proporcionen para apoyar este pronunciamiento por nulidad de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Pues señores, muchas gracias por todo.